¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, reemplaza al segundo ministro vinculado a hechos de corrupción. Esta vez posesionó a Edgar Pari como el nuevo ministro de Educación. Escuchemos las palabras del presidente Luis Arce Catacora y también del nuevo ministro de Educación. Escuchemos y luego continuamos. Es con el permiso y autorización del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Saludamos la presencia de Vigilata Larama Choquehuanca Céspedes, vicepresidente constitucional del Estado, La Prada Tejada, ministra de Estado en la cartera de la presidencia. Hermanos ministros, hermanas ministras, viceministros, autoridades de gobierno. Invitados especiales, hermanos periodistas, amable audiencia de Bolivia TV Canal 7, Red Patria Nueva, Radio y TV Culturas, hermanos y hermanas. Tengan ustedes muy buenos días. Damos inicio al programa preparado en ocasión de la posesión del ministro de Educación. Consecutivamente, daremos lectura del decreto presidencial de designación de ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Decreto presidencial número 4623. Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando que la Constitución Política del Estado determina que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Que el parágrafo 1 del artículo 165 del texto constitucional establece que el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado y las ministras y los ministros de Estado. Que los numerales 4 y 22 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado disponen que es atribución de la presidenta o del presidente del Estado, entre otros, dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado y designar a las ministras o ministros de Estado. Que el parágrafo 1 del artículo 13 del Decreto Supremo número 29894 de 7 de febrero de 2009, modificado por el parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto Supremo número 4393 de 13 de noviembre de 2020, señala la estructura organizativa del órgano ejecutivo, compuesta por ministras y ministros de Estado Plurinacional de Bolivia. Decreta, artículo único, 1. Se designa al ciudadano Edgar Pari Chambi como ministro de Educación, quien tomará posesión del cargo en el día, en acto especial a celebrarse en la Casa Grande del Pueblo. 2. Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto presidencial. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los 19 días del mes de noviembre del año 2021. Regístrese, comuníquese y archívese. Consecutivamente, será la toma de juramento a cargo del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Hermano Edgar Pari Chambi, sírvase a hacer la señal que represente su profesión, su fe o doctrina ideológica. Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de ministro de Educación en estricto cumplimiento y respeto a la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Juro. Si así lo hace que los próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, lo premien. Caso contrario, lo castiguen. Queda usted posesionado como ministro de Educación. Felicidades.
Esta es la solemne ceremonia en ocasión de la posesión del ministro de Estado en la cartera de Educación. Acto seguido, vamos a escuchar las palabras del flamante ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, Edgar Parichambi. Muchísimas gracias. En principio, saludar al hermano presidente Luis Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, al Gilata David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a la hermana ministra Marianela Prado, ministra de la Presidencia, hermanos ministros, hermanas, hermanos, representantes de las organizaciones sociales, a las hermanos de la prensa y a los invitados especiales. En principio, agradecer por la confianza depositada en mi persona para asumir este alto cargo de llevar adelante el funcionamiento de nuestro Ministerio de Educación. Es un compromiso que hago frente a ustedes, que hago al hermano presidente, para que asumamos esta cartera de Estado con mucha responsabilidad. Vamos a trabajar de manera coordinada desde las líneas de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. Vamos a trabajar, hermanos, de manera coordinada con nuestras organizaciones sociales, con los representantes de las confederaciones de maestras y maestros urbanos y rurales de Bolivia, con los padres y madres de familia. Vamos a trabajar con representantes también de los estudiantes de las escuelas normales superiores y con todos quienes somos responsables, corresponsables de llevar adelante esta delicada función de seguir mejorando nuestra educación en Bolivia, ya que la educación constituye el desarrollo, la base del desarrollo socioeconómico de nuestro país. Por eso creo que es importante, hermano presidente, vamos a llevar adelante esta educación, ya sea en contextos urbanos, en contextos rurales, en contextos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Queremos atender y queremos llegar a esos lugares para que en estos tiempos de pandemia sigamos llevando adelante de manera coordinada con el Ministerio de Salud. Creo que eso es muy importante, ya que vivimos en una etapa, en un tiempo en donde nos está azotando la pandemia, el COVID-19, y creo que eso precisamente ha afectado bastante en nuestra educación, pero más aún, nos ha dejado el golpe de Estado del 2019-2020, nos ha dejado destrozado. Creo que a partir de la asunción de nuestro hermano presidente, se ha venido reconstruyendo la educación y vamos a seguir profundizando, vamos a seguir llevando adelante esta tarea educativa para que nuestros padres y madres de familia estén conformes. Seguiremos implementando las modalidades de atención, porque tenemos que estar preparados, tenemos que seguir atendiendo con las tres modalidades, porque no sabemos, gestión 2021-22, no sabemos qué todavía puede pasar. Por eso tenemos que estar preparados para que se aplique la modalidad a distancia, semipresencial o la presencial. Será un trabajo de coordinación permanente. Creo que eso es lo que nos toca realizar a partir de ahora. Será un trabajo de ir a verificar, hacer seguimiento permanente en los diferentes distritos educativos. Será un trabajo de manera coordinada con los directores departamentales, con los directores distritales, padres y madres de familia en los diferentes departamentos. Es precisamente hoy, a partir de hoy,
asumiremos, trabajaremos para que podamos cerrar esta gestión 2021 para poder organizar ya el inicio de las actividades educativas en la gestión 2022. Por ello, nuevamente quiero agradecer a cada uno de ustedes. Quiero agradecer nuevamente, hermano presidente, hermano vicepresidente, de este trabajo, esta responsabilidad llevaremos adelante para que nuestra educación salga adelante. Muchísimas gracias. Estamos saliendo adelante y en la recta final del programa preparado para esta ocasión escucharemos las palabras del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Muy buenos días a todas, a todos. Saludar a nuestro Gilata David Choquehuanca, nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional, nuestra hermana Marianela Prada, ministra de la Presidencia, ministras, ministros que nos acompañan, viceministros, viceministras, nuestro flamante ministro de Educación, a la prensa, a los bolivianos a través de los medios de comunicación. Hoy se cumple un ciclo en materia educativa. Nos tocó enfrentar quizás una de las etapas más duras de recuperar el derecho de la educación en este primer año, donde el gobierno de facto había clausurado simplemente el año escolar, mostrando una vez más que la derecha es incapaz de poder hacer las cosas bien para las bolivianas y bolivianos. Este año hemos estado diseñando una política de recuperar este derecho a la educación que partió incorporando modalidades en la enseñanza y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La modalidad semipresencial y presencial hoy en nuestras unidades educativas significa algo cercano al 85% de todas las unidades educativas de nuestro país, lo que se constituye en un logro importantísimo, especialmente para niños jóvenes del área rural, donde sencillamente ellos fueron los más damnificados, los más perjudicados por la clausura del año escolar en la gestión 2020. Recuperado esto, hay adelante desafíos que queremos encomendar a nuestro nuevo ministro de Educación. Desde la docencia universitaria nos damos perfectamente cuenta que la calidad educativa no es la que nosotros necesitamos y requerimos. Estamos avanzando evidentemente en recuperar, luego de haber sido clausurado, simplemente decía, el año escolar. Es un avance significativo, pero nosotros no vamos a estar contentos si no mejoramos la calidad educativa en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestros institutos y en nuestras propias universidades. En materia de la educación primaria, secundaria, estamos dejando la educación en manos de nuestro ministro, que tiene amplia experiencia en el manejo de aulas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos seguros que vamos a ir avanzando porque no está bien que los alumnos en los colegios no tengan la calidad que nosotros como estudiantes tuvimos en el pasado. Nosotros notamos eso. Lo notamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, lo notamos en la universidad cuando nos toca estar de docentes frente a alumnos que les falta bastante en ortografía, en redacción y hasta en simples procesos matemáticos. Queda, por lo tanto, el reto a nuestro ministro, hacer un plan para mejorar la calidad educativa. Vamos a restaurar el Observatorio de Calidad Educativa, que va a ser un ente no dentro del Ministerio de Educación,
sino externo, para que pueda realmente fiscalizar y hacer una evaluación real de los avances que tenemos en la calidad educativa. No basta con ir a los 12 años de educación formal. Esa educación tiene que ser de calidad ahora. Tenemos que exigirnos, y lo mismo va a ocurrir con nuestras universidades. En los próximos días yo voy a llamar también a los rectores de las universidades públicas. Como académico, como profesional, tengo que discutir con ellos la calidad también de nuestras universidades. Soy docente universitario y sé las virtudes, pero también los defectos de nuestra universidad pública. Y quiero debatir con los rectores este tema, porque son grandes cantidades de recursos económicos que transferimos anualmente a nuestras universidades, y ese es otro reto, mi ministro de Educación. Tenemos que sentarnos a discutir la calidad también de la educación superior. Hoy, la exigencia de dar el salto cualitativo hacia la industrialización nos exige mejor calidad de formación de nuestros recursos humanos que son imprescindibles para no dar un paso en falso en este proceso industrializador que ya lo hemos iniciado. En este avance cualitativo de la economía ahora requiere también de recursos humanos cualificados, y uno de los más importantes factores que determina ese recurso humano para dar este salto es pues la educación. Queremos ponerle recursos a la educación, pero también exigimos resultados de nuestros profesores en primaria, en secundaria, en los institutos técnicos, pero también en las universidades, porque lo que invertimos, si uno hace la relación inversión-producto, es decir, cuánto de recursos invertimos en educación comparado con el resto de los países y cuánto tenemos de calidad educativa, realmente ahí debemos nosotros hacer claramente un ajuste en nuestro programa educativo, en nuestra política educativa. Hoy es el momento de hacer ese giro y encomendamos esa misión a nuestro ministro de Educación. Por lo tanto, tenemos retos. Tenemos retos importantísimos, y estamos aquí, no hemos venido solamente a administrar el Estado, nosotros hemos venido a transformarlo, y uno de los elementos fundamentales es la transformación de la educación básica, secundaria, técnica, pero también la educación superior. Hay varios textos que nosotros hemos estado revisando durante varios años que hablan de ese proceso de cuantificar los recursos que se invierte y generar los logros en materia educativa de nuestros recursos humanos. Nosotros no escatimamos esfuerzos. A partir de nuestra gestión hemos incrementado de 100 becas a 200 becas para nuestros profesionales, para que se vayan al exterior a cualificar con maestrías, doctorados, postdoctorados de becas 100%, completas. Y hemos visto, lamentablemente, que hay muy pocas aplicaciones a esa política de fomentar. Yo recuerdo, en mi juventud, tocaba las puertas para que me den una beca, hasta que conseguí una beca para irme a estudiar al extranjero. Había avidez por una mejora cualitativa, a calificarse como recurso humano, que hoy lamentablemente no está dándose por alguna razón en nuestros estudiantes universitarios, técnicos, ni tampoco en nuestros bachilleres. Algo está pasando, y ese es el salto cualitativo que nosotros como Gobierno Nacional estamos dispuestos a dar, estamos dispuestos a invertir recursos, pero también queremos resultados inmediatos para poder hacer ese tipo de políticas. Entonces queda el reto al ministro de Educación en esta nueva línea de acción en materia educativa, que vaya a dar los recursos humanos que no necesitamos para mañana, los necesitamos ahora, porque el salto cualitativo en la economía ya lo estamos dando ahora en nuestro gobierno. Vamos a dejar un país con industria, vamos a dejar un país con
diversificación productiva, industrializada, y para eso requerimos recursos humanos calificados. Por eso es que esta no es una simple posesión de un ministro, sino claramente significa un cambio, un giro de 180 grados en materia educativa para lograr los objetivos que necesitamos como país estratégicamente. Estamos confiados y seguros que nuestro ministro va a encarar adecuadamente y va a dar los resultados que está requiriendo nuestro gobierno y el pueblo boliviano para alcanzar las metas que nos estamos planeando. A tiempo de felicitar y agradecer a nuestro profesor Edgar Pari, le deseamos el mejor de los éxitos. Aquí está el equipo de ministros, aquí está el presidente, el vicepresidente, para colaborarlo en este objetivo. Muchas gracias y muchas felicidades a nuestro flamante ministro. Gracias. Esas fueron las palabras del presidente Luis Arce Catacora, quien posesionó a Edgar Pari como el nuevo ministro de Educación. La nueva autoridad de gobierno reemplaza a Adrián Quelca, quien renunció a esta cartera estatal en medio de acusaciones de corrupción. El presidente Luis Arce posesionó la mañana de este viernes a Edgar Pari Chambi como el nuevo ministro de Educación en reemplazo de Adrián Quelca, quien presentó su renuncia la anterior semana en medio de acusaciones de corrupción. La posesión del nuevo titular de la cartera del Ministerio de Educación se llevó a cabo en la Casa Grande del Pueblo. Hasta el jueves, y pese a haber presentado su renuncia, Quelca apareció como ministro en un acto en conmemoración al Día del Himno Nacional. Adrián Quelca terminó renunciando a la cartera del Ministerio de Educación. Es el segundo ministro de Luis Arce Catacora que se va por temas vinculados a la corrupción. La nueva autoridad, el nuevo ministro de Educación, Edgar Pari, manifestó su agradecimiento al presidente Luis Arce Catacora y anunció que su labor irá de cara a culminar la gestión 2021 y con miras a la siguiente gestión escolar. Vamos a llevar adelante esta educación en contextos urbanos, rurales y pueblos indígenas originarios campesinos. A partir de hoy trabajaremos para poder cerrar esta gestión 2021 para organizar el inicio de las actividades educativas de la gestión 2022, destacó Pari Chambi. Afirmó que la nueva pandemia del coronavirus afectó de gran manera la educación y culpó a la gestión de la expresidenta Yanine Áñez por haberlos dejado destrozados en el ámbito educativo. Vivimos en un tiempo donde nos está azotando la pandemia del COVID-19 y eso ha afectado nuestra educación. Pero más aún, el golpe de Estado de 2019 nos ha dejado destrozados, aseguraba el nuevo ministro. El presidente Luis Arce Catacora felicitó a Pari y apuntó que su desafío será recuperar la calidad educativa. Estamos dejando la educación en manos de nuestro ministro, que tiene una amplia experiencia en manejo en aulas. En el proceso de enseñanza estamos seguros que vamos a avanzar porque no está bien que los alumnos que en los colegios no tengan la calidad que nosotros como estudiantes tuvimos en el pasado, dijo Luis Arce Catacora al hacer el uso de la palabra. Ese es el nuevo ministro de Educación. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto del nuevo ministro de Luis Arce Catacora.